Bueno, continuamos. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? En este ítem en particular, gracias Karina. En este ítem en particular, por supuesto, la idea del ejercicio es que podamos ir respondiendo a partir de la exploración que hacemos con la animación. Por eso se solicita o se sugiere aquí usar la jeringa para tomar muestras de sangre de distintas venas y arterias, y entonces poder responder a la pregunta a partir de la medición. En principio, de nuevo, por supuesto, podríamos responder desde nuestra intuición o de nuestro conocimiento previo, y no habría problema al respecto, digamos. Sin embargo, sería interesante que podamos comprobar o podamos corroborar esa idea que tenemos con lo que podemos obtener en el simulador. Y en este caso, de lo que se trata es de saber dónde hay sangre rica en oxígeno y dónde hay sangre pobre en oxígeno. Y ya sabiendo que hay tres tipos de capilares, por lo menos, que podríamos identificar en el sistema circulatorio que estamos analizando. Y entonces podemos tomar la jeringa y movernos, ¿cierto?, hasta alguna de los puntos que están en alguna de las arterias. Por ejemplo, aquí, para ver la cantidad de oxígeno que estamos obteniendo de esa sección del sistema circulatorio, una sangre que tiene una presión parcial de 91,6 milímetros de oxígeno. Y para compararlo, vamos a un punto distinto, por ejemplo, aquí al otro lado, y vemos que al obtener una muestra de esta otra estructura, vemos que la concentración de oxígeno es mucho menor, solo 36,8 milímetros de mercurio. Eso entonces nos da una idea de que la sangre rica en oxígeno se va a encontrar justamente en este tipo de estructura. Esta estructura en este caso es una arteria, porque vemos que es un conducto del cual sale, o sea, por el cual sale la sangre desde el corazón, mientras que esta otra estructura correspondería a una vena, en la medida en que es la estructura a través de la cual la sangre fluye hacia el corazón. Y eso está en general representado en los modelos de este tipo con el color rojo y el color azul. Justamente en general los modelos del sistema circulatorio hacen esta distinción entre arterias y venas, representando aquella estructura que transportan sangre con una alta concentración de oxígeno, y entonces se dibujan de color rojo, o se pintan de color rojo, y aquellas estructuras que transportan sangre con una menor concentración de oxígeno, y en ese caso se pintan con color azul. Evidentemente es una representación, es un modelo que nos indica de qué manera funciona el sistema, nos da información acerca de su operación. No es una representación realista del color de estas estructuras. Efectivamente, entonces, el tipo de vaso sanguíneo que usualmente transporta sangre pobre en oxígeno son las venas. Y luego la pregunta C es en torno a qué tipo de vaso sanguíneo, en qué tipo de vaso sanguíneo es liberado el oxígeno hacia las células del cuerpo. Yo les había hecho una pregunta al principio, ¿se acuerdan? ¿A qué nivel de los órganos del cuerpo, pensando estructuralmente, pensando de qué están compuestos los órganos, a qué nivel la sangre entrega oxígeno y nutrientes a los órganos? Bueno, el nivel es justamente el nivel de las células, a nivel celular. Es a través de los vasos sanguíneos, que son estos capilares específicamente,
que son justamente los vasos más delgaditos, más pequeños, que se incrustan en todos los tejidos que inundan a través de las redes celulares, todo el tejido para nutrir justamente a las células de cada uno de los órganos. Así es que cuando al principio, ya no recuerdo quién lo decía, ¿no? Que una de las funciones clave del sistema circulatorio era poder nutrir y oxigenar a todos los órganos para que los órganos se mantuvieran vivos. Ese proceso ocurre a nivel celular, de manera que la sangre justamente pueda llegar con esos nutrientes a cada una de las células de los órganos. Y esa estructura que permite ese nivel de especificidad en la distribución es la estructura capilar. Bueno, el siguiente ítem apuntaba en la misma dirección, ¿cierto? A distinguir el rol de las arterias y las venas que se conectan con el corazón y los pulmones, nuevamente reconociendo la concentración de oxígeno en cada uno de estos órganos. Así que la clave aquí está justamente en esa composición. No solamente, por supuesto, en la concentración de oxígeno, porque también podemos comparar justamente la concentración de dióxido de carbono, que se da entre estas estructuras. Veamos esta última respuesta que les pedía comparar, ¿cierto? Hacer una analogía entre el sistema circulatorio y un sistema de caminos y autopistas. Dígame, Karina, ¿tiene algún comentario, pregunta? Profe, en la 3, la letra A no la entendimos muy bien nosotros. ¿La puede volver a explicar? Ah, de acuerdo. Veamos el ítem completo. Las arterias pulmonares transportan sangre desde el ventrículo derecho a los pulmones derecho e izquierdo. Vamos a ver el modelo. Las arterias pulmonares, dice el enunciado, transportan la sangre desde el ventrículo derecho a los pulmones derecho e izquierdo. Profe, ¿Sí? y aquí en el dibujo las arterias serían las rojas. En general son las rojas. En general los modelos tratan de representarlo de esa forma. Pero aquí justamente la pregunta tiene un matiz en ese sentido, porque según lo que leemos en la introducción es que las llamadas arterias pulmonares transportan la sangre desde el ventrículo derecho, que es este de aquí, hacia el corazón, ¿cierto? Déjenme activar. Vemos que la sangre sale del corazón y va hacia los pulmones. Cuando, bueno, en este modelo no están identificadas los nombres de las arterias, pero hay otro modelo en el cual podemos revisar eso. Dice la guía que las arterias pulmonares transportan la sangre desde el ventrículo derecho hacia los pulmones. Y las venas pulmonares transportan sangre desde los pulmones de regreso a la aurícula izquierda. Las venas pulmonares transportan sangre de regreso desde los pulmones al ventrículo izquierdo. Entonces, fíjense que lo que yo les acabo de explicar acerca de los colores, ¿cierto? Del modelo de colores en el sistema, tiene una excepción en este caso. Justamente porque efectivamente desde los pulmones lo que circula es sangre que está recientemente oxigenada y eso llega al corazón.
el órgano por el cual se traslada la sangre es la vena pulmonar. Las venas pulmonares transportan sangre desde los pulmones de regreso a la aurícula izquierda. Y al revés, las arterias pulmonares son las que llevan la sangre desde el corazón a los pulmones, y aquí se ven azules, ¿se fijan? Porque claramente es la sangre que ya viene del resto del cuerpo, y que viene con menos concentración de oxígeno y con mayor concentración de dióxido de carbono. Entonces, si hacemos el ejercicio de comparar la concentración, por ejemplo aquí, ¿cierto? Abajo estoy tomando una muestra de una vena pulmonar que viene del corazón y va al viene del pulmón y va al corazón. Concentración de oxígeno 92,7 milímetros de mercurio. Si ahora obtengo una muestra de una arteria pulmonar, es decir, de la sangre que viene del corazón y va al pulmón, concentración de oxígeno 34,2 milímetros de mercurio. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se comparan las arterias pulmonares con las otras arterias del cuerpo? ¿Podría ahora responder a la pregunta que tenía Karina? Si comparamos, por ejemplo, fíjense que esta muestra que yo tomé aquí de la arteria pulmonar era pobre en oxígeno. La podríamos comparar con alguna sección de... Esto es, bueno, es la arteria aorta por donde sube la sangre y se distribuye a otros órganos del cuerpo. Podríamos tomar una muestra de aquí abajo. 93 milímetros de mercurio, la presión del oxígeno. No, profe, es que no habíamos enredado, entonces las preferimos saltar, porque no, como que nos habíamos confundido mucho. Pero ahora ya sí entendí. Ya, de acuerdo. Bueno, el punto entonces sería que básicamente, en general, las arterias del cuerpo transportan sangre desde el pulmón, perdón, desde el corazón a todos los órganos del cuerpo, y en general las arterias transportan sangre con mayor concentración de oxígeno, con excepción de las aquí denominadas arterias pulmonares, que van desde el corazón a los pulmones transportando sangre que es más bien pobre en oxígeno. Por eso la pregunta apuntaba a la diferencia entre la sangre en las arterias pulmonares con la sangre en otras arterias del cuerpo. Y algo semejante ocurre de manera invertida en el caso de las venas. Las venas pulmonares, recuerden, llevan la sangre del pulmón al corazón y por lo tanto llevan sangre oxigenada. A diferencia de las otras venas del cuerpo que están todas pintadas azules y que representan más bien el transporte de sangre pobre en oxígeno. Bueno, en cuanto a la comparación, a la analogía, lo interesante aquí era pensar o visualizar, ¿cierto? Como dice este grupo, la ramificación del sistema, de una estructura o de una carretera o camino principal que se bifurcan otras carreteras o otros caminos cada vez más de menor volumen probablemente, ¿no? De menor capacidad de transporte, hasta tener, por ejemplo, caminos rurales de muy baja capacidad de circulación. En ese sentido, hay una analogía que uno puede hacer entre el sistema de caminos y autopistas y el sistema circulatorio. Luego habría que pensar si tiene alguna limitación esta analogía. ¿En qué se diferencian? Por ejemplo, podríamos decir el sistema circulatorio de un sistema de caminos y de autopistas. Bueno, y para terminar esta revisión pasamos a la parte final, ¿cierto? Donde lo que teníamos que básicamente hacer era mirar el contenido de la sangre, esto identificando tres tipos de estructuras: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Cada una de estas estructuras tienen funciones específicas, especialmente los glóbulos rojos, que son rojos justamente porque tienen mucho fierro,
y, digamos, tienen muchas moléculas de fierro en su interior, y esa molécula de fierro es la que les da el color rojo, que les permite adherir en las moléculas de oxígeno para transportarlas por el flujo sanguíneo. Recuerden que aquí lo que está pasando es que son procesos bioquímicos, entonces las pequeñas células, en este caso, que son los glóbulos rojos, cumplen esa función en base a una serie de procesos bioquímicos. Por ejemplo, enlaces entre moléculas de fierro y moléculas de oxígeno, enlaces químicos que se forman temporalmente cuando el oxígeno ingresa al flujo sanguíneo. Los glóbulos blancos, que son otro tipo de estructuras más grandes y que tienen una función en el sistema inmune para defender, ¿cierto?, al organismo del ataque de algunos agentes externos. Y las plaquetas, que tienen la capacidad para reconstruir el tejido, para detener las hemorragias cuando el sistema circulatorio se ve dañado o se ve roto derechamente desde el exterior por un corte en la piel. Bueno, finalmente entonces, haciendo este ejercicio podríamos mirar, verificar, ¿cierto?, los componentes principales que se encuentran en la sangre. Entre esas sustancias principales, siendo por supuesto solo una porción de ellas, aparece el oxígeno, aparece el dióxido de carbono, y aparece también el azúcar, que es uno de los nutrientes esenciales del organismo, y también la urea, que es uno de los componentes o productos de desecho. En el simulador podíamos hacer una medición de esos componentes, y luego, explorando justamente a través de la toma de muestras y de las concentraciones, comparando las concentraciones entre las distintas muestras, tratar de identificar dónde se ingresa o dónde se absorbe el azúcar al cuerpo, dónde ese azúcar ingresa o se absorbe a la sangre, luego dónde el azúcar es removida de la sangre y, por supuesto, cómo lo podrían ustedes saber. Comparemos estas respuestas entre los grupos. Según este grupo, ingresa por el intestino, ingresa al cuerpo por el intestino, se absorbe a la sangre o ingresa a la sangre a través del hígado, es removida de la sangre por los riñones y, por supuesto, dicen, lo podemos saber a través de la cantidad de azúcar registrada en las muestras. Veamos si aquí eso está pendiente. Ingresa por los alimentos, entra a la sangre por el hígado, se remueve a través de la orina y se puede saber comparando los niveles de azúcar en cada parte del cuerpo. Ingresa al cuerpo por el hígado, entra a la sangre por el páncreas, removida de la sangre por el hígado, por la comida, en el hígado, en el riñón, comparando las muestras. Bueno, básicamente el azúcar, ¿cierto?, es un nutriente que proviene de los alimentos. A diferencia de las plantas, en el caso de los animales, en el caso nuestro, no tenemos la capacidad para producir o para generar azúcar, que sería el alimento básico, ¿cierto?, de las células de la planta, la glucosa. En el caso nuestro, este nutriente es obtenido a partir de los alimentos. Por lo tanto, el azúcar tiene que provenir de aquello que consumimos, aquello que absorbemos en la digestión. Y la digestión ocurre fundamentalmente en los intestinos. Así es que, sin duda, el azúcar ingresa al organismo por el sistema digestivo y cuando ingresa al cuerpo lo hace a través de las células especializadas que están
destinadas a la absorción, ¿cierto?, de este nutriente en los intestinos. Eso luego va a ser procesado, va a ser de alguna manera utilizado, ¿cierto?, por todas y cada una de las células del organismo, y desde las células va a ser luego desechado a través de la filtración que va a ocurrir en los riñones en parte, y también en el hígado parcialmente. Algo semejante ocurre con la urea, que finalmente es un producto de desecho que principalmente se concentra o se filtra en los riñones. Bueno, con eso básicamente se podía concluir la revisión de la guía. Yo lo que espero es que les haya sido útil, ¿cierto?, para aproximarse al funcionamiento del sistema circulatorio y su relación con los procesos de absorción y de nutrientes y desecho por supuesto, o excreción de material de desecho. Este mismo proceso de intercambio, ¿cierto?, o de absorción de nutrientes en los órganos del cuerpo es una vinculación clara entre el proceso de digestión y el sistema circulatorio. Había una animación que yo les había dejado, sugerido revisar, que justamente nos permite visualizar este intercambio de nutrientes de manera general en los órganos del cuerpo. En este caso, lo que efectivamente podemos ver es el funcionamiento general del sistema circulatorio, con los dos procesos de intercambio que son básicos, digamos. Por ahora nos podemos concentrar solamente en el intercambio de nutrientes, porque también podríamos visualizar el intercambio de gases, que es oxígeno y dióxido de carbono, pero eso lo vamos a dejar para la revisión del sistema respiratorio. En este esquema, en este modelo, lo que vemos justamente es la circulación sanguínea, impulsada, ¿cierto?, por el corazón, distribuyendo la sangre a todos los órganos del cuerpo, de la misma manera en que lo estábamos revisando antes. Y lo que vemos es el intercambio de nutrientes que ocurre a nivel de los distintos órganos del cuerpo. ¿Dónde son absorbidos los nutrientes? Básicamente en la red de capilares que envuelven al sistema digestivo, en el intestino fundamentalmente, que es algo que pudieron ustedes más o menos visualizar en el ejercicio de construcción de un sistema digestivo. Un sistema digestivo sin esta red de capilares es incapaz de, por supuesto, absorber nutrientes. Pero la idea no es tan solo absorber los nutrientes en el intestino, digamos, sino hacer uso de ellos. Y para hacer uso de esos nutrientes es que el sistema circulatorio se encarga de transportarlos a todos y cada uno de los órganos del cuerpo. Y así ustedes ven que, por ejemplo, los nutrientes que ingresan a los capilares en el intestino van a ser transportados a los órganos del cuerpo, y en particular, por ejemplo, en el hígado, esos mismos nutrientes van a ser absorbidos en parte, van a ser transformados, van a ser purificados, y así también van a seguir circulando otros nutrientes o algunas sustancias producidas por el hígado, van a ingresar al sistema circulatorio y van a continuar el tránsito por otros órganos del cuerpo, nutriendo, por ejemplo, los músculos de los brazos, los músculos de las piernas,
nutriendo todos los tejidos nerviosos del sistema nervioso, y así sucesivamente. Lo central entonces está en ese proceso, en esta función del sistema circulatorio de transporte de bueno, Karina me preguntaba si estaba bien escrita la respuesta. Me parece a mí que la respuesta más adecuada sería considerar que la sangre ingresa al cuerpo a través del intestino, efectivamente, porque por lo que decíamos, ¿no? El azúcar ingresa al cuerpo a través del intestino porque proviene de los alimentos, fundamentalmente. Perdón, no ingresa a través del intestino, ingresa a través del sistema digestivo, a través de la boca, en el consumo de alimentos. ¿Dónde ingresa el azúcar a la sangre? Eso ocurre en el intestino, básicamente. ¿Dónde la sangre es removida dónde el azúcar es removida de la sangre? Yo diría que la respuesta en general es que es removida en todos y cada uno de los órganos del cuerpo, en la medida en que esa azúcar se hace parte de los procesos digamos, es el combustible que entrega la energía para los procesos celulares de todas las células del cuerpo. Así es que habría que hacer el ejercicio. Yo no he hecho el ejercicio de medir, de hacer la comparación en todos los órganos del cuerpo, pero usando el simulador, lo que uno esperaría encontrar es que el azúcar ingrese a la sangre a través del intestino, y luego esa sangre sea removida de ella, digamos, el azúcar sea removida de la sangre, en su distribución a través de la red de capilares en cada uno de los órganos del cuerpo, en la medida en que la glucosa o el azúcar es justamente utilizada por las células para realizar sus procesos básicos. Y finalmente, la pregunta sobre la urea, yo diría que efectivamente es un material de desecho que se genera en el hígado, por lo tanto, ingresa a la sangre en este órgano, y luego la sangre, cuando pasa por los riñones, es filtrada, y en ese proceso se extrae la urea como material de desecho, así que es removida de la sangre en los riñones. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario sobre la guía que acabamos de revisar? Bueno, me habría gustado poder revisar en conjunto los dos videos breves que están aquí, que ya suponen un paso al sistema respiratorio, pero son muy claros, muy descriptivos, así es que les pido que los revisen por su cuenta ya, porque nos quedan solo unos pocos minutos para la sesión, y entonces quería aprovechar de pedirles un ejercicio adicional, para que lo veamos de aquí al día jueves. Entonces, vamos a dar paso al sistema respiratorio, pero todavía en relación con la circulación sanguínea, porque estábamos hablando, ¿cierto?, del proceso de transporte de nutrientes y también del transporte de oxígeno. Y ya sabemos que ese proceso de absorción de oxígeno o de intercambio de gases ocurre en los pulmones o en la red de capilares, ¿cierto?, que envuelven las estructuras internas del pulmón.
ustedes van a poder ver con mayor detalle en estos dos videos breves esas estructuras, ¿cierto? Las estructuras que conforman el sistema respiratorio. Y entonces lo que podemos hacer simplemente ahora es volver a mirar la animación de intercambio de gases en relación con el sistema circulatorio. Recién veíamos el intercambio de nutrientes en una animación muy semejante a esta. Aquí solo vemos el intercambio de gases. Y aquí está representado en este módulo. Voy a ver si funciona, si lo amplío. El otro día se quedó pegado. No, prefiero evitar el problema, mejor dejémoslo ahí. Ustedes lo podrán ver con algo más de detalle, ¿ya? Espero que por ahora en la pantalla se pueda ver algo. El modelo nos muestra de nuevo el sistema circulatorio, con el flujo sanguíneo operando, por supuesto con menor detalle de lo que podíamos ver en el otro modelo, pero lo interesante es que aquí vemos qué es lo que está pasando con los gases. Y en cierta manera es algo que ya hemos descrito, ¿cierto? En el sistema respiratorio, lo fundamental, la clave del sistema respiratorio es ingresar oxígeno al organismo. Porque básicamente nuestras células requieren oxígeno para obtener energía. ¿Cómo hacen eso? Básicamente en un proceso que podríamos decir es de combustión, de quemar. Para consumir la glucosa se necesita oxígeno, una reacción química que nos permite obtener energía en las células. Entonces, por una parte obtenemos glucosa y otros nutrientes, por supuesto, desde el sistema digestivo, y eso ingresa a la sangre. Ya sabemos que a través del intestino. Pero una vez que tenemos esos nutrientes en las células, ahora tenemos que obtener energía a partir de ellos. Y para obtener energía, entonces, se requiere también oxígeno a nivel celular. Y ese oxígeno entonces va a ingresar a través del sistema respiratorio. Cuando inspiramos, ¿cierto? Lo que hacemos es ingresar un volumen de aire al cuerpo, a los pulmones. Ese aire, por supuesto, es una mezcla, ¿cierto? No es solamente oxígeno, sabemos que el aire está compuesto principalmente de nitrógeno, también oxígeno, también una porción de dióxido de carbono y una porción también muy pequeña de vapor de agua. Ese aire ingresa a los pulmones, esa mezcla ingresa a los pulmones, donde vamos a encontrar, ¿cierto?, una estructura especializada en el intercambio gaseoso. Y esa estructura especializada que se encuentra a nivel de bronquios primero y luego de bronquiolos, que son justamente estos alvéolos pulmonares, que son estos saquitos de aire, donde ingresan todas las moléculas de aire que absorbemos en la respiración, ingresa moléculas de oxígeno, moléculas de dióxido de carbono, moléculas de nitrógeno, todo eso ingresa en estos saquitos alveolares que están recubiertos por los capilares, ¿cierto?, sanguíneos, que tienen la capacidad de absorber algunas de estas moléculas. Como vemos en la amplificación aquí, lo que está pasando es que algunas moléculas desde el saco alveolar, esas moléculas se trasladan hacia el capilar sanguíneo y otras moléculas desde el capilar sanguíneo se trasladan hacia el saco alveolar. En este caso entonces las moléculas rojas que ingresan a la sangre son moléculas de oxígeno, que primero las inspiramos desde el ambiente y son absorbidas en el pulmón y pasan a la sangre, y desde la sangre se desecha, ¿cierto? O se difunde molécula de dióxido de carbono que está representado por el color celeste. Se produce entonces el intercambio gaseoso a nivel de sacos alveolares en el pulmón, en los bronquiolos específicamente. Y visto entonces la panorámica general, lo que vemos es, absorbemos el aire, ese aire ingresa a los pulmones, en los pulmones el oxígeno, parte de las moléculas de oxígeno son absorbidas por los capilares, y entonces a través de la sangre esas moléculas rojas, ¿cierto?, se transportan, rojas en el modelo quiero decir, se transportan a todos los órganos del cuerpo y son distribuidos a las células, de nuevo en la red de capilares que inundan todos los tejidos. Y a su vez, esos mismos tejidos están conformados de células que están desechando materiales, entre otras cosas también desechan dióxido de carbono,
Y piensen, por ejemplo, en qué es lo que ocurre en la combustión. Cuando hacemos combustión, quemamos un combustible, y quemar un combustible significa mezclar oxígeno con el combustible y liberar energía. Pero no solo se libera energía, también se libera dióxido de carbono. Justamente eso es lo que está pasando en las células. Y ese dióxido de carbono difunde hacia los capilares sanguíneos y entonces continúa el proceso de desecho de ese dióxido de carbono, pasando nuevamente por los pulmones, donde ocurre el intercambio de gases que habíamos analizado hace un momento. Así es que, en este caso, la circulación está en relación con el transporte de gases que provienen primero de los pulmones y por otra parte de las células al desechar el dióxido de carbono. ¿Algún comentario, alguna inquietud que tengan a partir de esta idea? Bueno, dicho eso entonces, creo que podemos ir finalizando. Quiero pedirles que revisen, como les dije, estos dos videos breves sobre el sistema respiratorio. Una vez que revisen esos videos breves, van a poder encontrar aquí una actividad muy sencilla para reconocer algunas estructuras del sistema respiratorio. Les sugiero realizarla, no les va a tomar más de 5 minutos y eventualmente les puede servir para confirmar algunas ideas o para revisar otras, que tiene que ver solamente con estructuras anatómicas del sistema respiratorio. Y dicho eso, quiero pedirles un trabajo en el foro en relación con este contenido de nutrición y salud que está en estas diapositivas. Hay 8 diapositivas al principio de esta presentación que les pido de revisar, donde se describen los principales nutrientes o los nutrientes esenciales que requiere el organismo, el cuerpo humano. Les voy a dejar entonces estas diapositivas para que ustedes puedan mirarlas con algo más de atención. Van a encontrar en la tercera diapositiva una panorámica general bastante tradicional de cuáles son los nutrientes esenciales: carbohidratos, grasas, fibra, proteínas, vitaminas y minerales. Y luego se caracterizan, se describen algunos de estos nutrientes esenciales de la diapositiva 4 a la 8. Les pido que revisen estas diapositivas hasta la 8 básicamente, y que a partir de esta información elaboren un mapa mental, un esquema o un mapa conceptual, como ustedes prefieran llamarle y hacerlo, para presentar esta información. Cómo organizar esta información acerca de los nutrientes esenciales en un mapa mental. Esa tarea se las dejo para desarrollarla en el foro. ¿Ya? Revisen el contenido de las primeras 8 diapositivas de la presentación. Elabora en conjunto con una compañera un mapa mental para representar los tipos de nutrientes esenciales para el cuerpo humano y sus principales características. Les dejo ahí algunas sugerencias sobre recursos para hacer mapas mentales en línea, pero si ustedes prefieren hacerlo en papel y luego tomarle una foto, no hay problema, también lo pueden hacer así. Espero entonces el día jueves que retomemos la clase. Básicamente vamos a trabajar con esa información en torno a la nutrición. Espero aclarar cualquier duda o comentario que tengan sobre el contenido de respiración que les pedí revisar. Y les voy a comentar cómo será la evaluación de la unidad 2. Está por acabarse la sesión, así que si alguien tiene alguna pregunta me dice ahora y me conecto nuevamente.